La administración de Donald Trump evalúa ampliar sus operaciones contra el narcotráfico con ataques selectivos en México, según reveló NBC, en medio de un despliegue militar en la región. Al mismo tiempo, lanza duras advertencias contra Venezuela. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Washington amplía su ofensiva antidrogas, planea operaciones en México con tropas y oficiales de inteligencia y dice que los días de Maduro están contados. Pero el presidente Trump descarta una guerra con el país sudamericano. En México crecen los discursos de odio por razón de género y el movimiento Incel. Sus miembros culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexoafectivas. Organizaciones en el país impulsan nuevas masculinidades y combaten la violencia machista. Bienvenidos. La cadena estadounidense NBC reveló que el gobierno de Donald Trump planea ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano. La afirmación se basa, según la televisora, en declaraciones de 2 funcionarios en activo y 2 exfuncionarios de alto nivel. De ser cierto, podría tratarse de una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que ha dejado ya decenas de muertos frente a las costas de Venezuela y Colombia. Trump declaró el domingo que no cree que su país vaya a una guerra con Venezuela, aunque aseguró que el país caribeño los ha tratado mal en relación al tráfico de drogas y la inmigración ilegal de presuntos criminales venezolanos. Finalmente, el mandatario respondió afirmativamente a la pregunta de si Nicolás Maduro tiene los días contados. Trump rechazó, sin embargo, responder la pregunta de una periodista sobre si hay planes concretos para atacar Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Cómo podría responder a una pregunta así? ¿Hay planes para un ataque a Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿les contaría eso a todos ustedes? Tenemos planes muy secretos. ¿Quién diría algo así? ¿Qué clase de pregunta es esa? Mire, veremos qué pasa con Venezuela. Venezuela nos ha enviado miles y miles, cientos de miles de personas, desde prisiones, desde establecimientos psiquiátricos, drogadictos, y otros países también hicieron lo mismo, porque estuvimos gobernados por gente muy estúpida. Y para analizar el tema nos acompaña acá en el estudio la periodista venezolana Rona Rísquez, experta en crimen organizado, violencia y derechos humanos en América Latina, conocida además por su libro sobre el Tren de Aragua. ¿Qué tal, Rona? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esa frase de Donald Trump sobre que los días de Maduro están contados, ¿responde a una política real hacia Venezuela o está buscando más bien apoyo interno? Gracias, Silvia. Mira, esa frase tiene varios elementos. Uno, en el momento en que Donald Trump y su gobierno o su país deciden o declaran a Nicolás Maduro como un narcotraficante y terrorista, en ese momento ellos están afirmando que van a ir contra Nicolás Maduro. Es decir, hasta ahora, cuando Estados Unidos ha declarado a alguien narcotraficante y lo incluye en su lista OFAC, pues persiguen a esas personas. O sea, ha pasado así con todos los capos de la droga que han sido conocidos, especialmente en América Latina. Pero además, cuando Estados Unidos ha determinado o ha identificado a presidentes o expresidentes como narcotraficantes, en el caso de, solo ha ocurrido en 3 ocasiones, Manuel Noriega, expresidente de Panamá, quien fue detenido y pues obviamente además con la intervención de Panamá. Y luego Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien también fue detenido y está en este momento en una cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. El tercero es Nicolás Maduro. O sea, sería realmente bastante extraño que Nicolás Maduro no tuviera la misma suerte de estas 2 personas anteriores, sobre todo porque además los 2 anteriores eran personas que tenían cercanía con Estados Unidos, eran colaboradores de Estados Unidos. Entonces, cuando Trump dice que Maduro tiene los días contados, es que yo supongo que en el momento en que él decide designarlo como narcotraficante, terrorista e incrementar la recompensa a $50 millones es porque definitivamente no va a permitir que Maduro siga. Rona, sin embargo, es como contradictorio. Trump se mostró cauteloso sobre una posible escalada contra Venezuela, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el gobierno venezolano? Bueno, el gobierno venezolano está preparándose de distintas maneras. O sea, hemos visto algunas supuestas acciones o entrenamientos militares para prepararse ante una posible invasión o ante un posible ataque de Estados Unidos. Pero también se está preparando desde el punto de vista
interno tratando de generar más confianza y más cercanía en el ámbito militar. O sea, se han estado dictando cursos de ambiente laboral, cursos, o sea, que parecen cosas tontas, pero que en realidad tienen un sentido. O sea, han hecho una respuesta, comidas con los militares, o sea, cosas así. Claro, Trump dice que Venezuela envió presos a Estados Unidos. ¿Hay prueba de eso o es una exageración relacionada con cosas como el Tren de Aragua? Absoluta exageración. No existe ninguna prueba. Hicimos un reportaje con Cazadores de Fake News y la Alianza Rebelde Investiga, Run Run es tal cual el pitazo, una serie de medios venezolanos, en donde investigamos esa afirmación de Donald Trump y es absolutamente falsa. Es un rumor que nace de un influencer que empieza a comentar eso de que los presos los van a soltar, pero no hay ninguna prueba, ninguna evidencia y hasta donde he investigado no existe ningún elemento que permita afirmar eso. Una última pregunta. Al parecer hay funcionarios estadounidenses que reconocen en privado que los ataques de Estados Unidos al Caribe forman parte de una campaña más amplia para derrocar a Maduro. Ahora dice Trump que va a entrar en territorio mexicano contra los narcotraficantes. ¿Cómo se explica también, si es contra Maduro, cómo se explica este ataque en México y en Colombia también? Mira, a mí me parece un poco extraño. Yo no creo en realidad que en este momento del mundo, a estas alturas, en realidad sea la prioridad de Donald Trump sea el narcotráfico. Es decir, yo entiendo que para Estados Unidos siempre ha sido un tema importante, pero no creo que todo este despliegue y todo lo que está haciendo sea específicamente para combatir al narcotráfico. ¿Pero y cómo se entienden entonces estos ataques a México y Colombia? Es bastante contradictorio. O sea, lo que se está dando, bueno, ojo, no tan contradictorio. Acuérdate que hay dos elementos allí. El narcotráfico en América Latina, por ejemplo, tiene una ecuación que es muy clara. La droga se produce en Colombia y el principal comercializador de la droga o propietario de la droga después es México. O sea, los carteles, digo, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de los carteles, tanto los grupos en Colombia como los grupos mexicanos. Entonces, esos son dos países que están en esa ecuación sí o sí. En el caso de Venezuela y Ecuador y otros países son como intermediarios, países de paso, etcétera. Entonces, claro que esos dos países, sí, efectivamente, tú estás hablando de narcotráfico y de combatir a los grupos, pues tienes que mencionar a esos países y tienen alguna participación ahí. Ahora, efectivamente, yo no estoy tan convencida de que ese sea el objetivo final del gobierno de Donald Trump, el narcotráfico. No necesariamente creo que sea así. Muchísimas gracias, Rona Rísquez, por acompañarnos acá en el estudio. Y cambiamos nosotros ahora completamente de tema. Chad anunció el cierre inmediato de su frontera con Nigeria por motivos de seguridad tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar acciones militares contra Nigeria, la nación más poblada de África, por un presunto genocidio de cristianos a manos de grupos terroristas. El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde el 2009, una violencia que empeoró a partir del 2016 con el surgimiento de su escinsión, el Estado Islámico de la provincia de África Occidental. Nigeria se encuentra en el punto de mira después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que considera operaciones militares en ese país. Están matando a un número sin precedentes de cristianos en Nigeria. Están matando a los cristianos y lo están haciendo en gran número. No vamos a permitir que eso suceda. El senador republicano Ted Cruz alertó a principios de octubre de que el gobierno nigeriano permitirá masacres de cristianos, una información que fue difundida por algunas figuras populares, como el cómico y presentador de televisión estadounidense Bill Maher, quien afirmó que desde 2009 han sido asesinados 100,000 cristianos. Pero Lad Serwat, analista senior para África de Armed Conflict Location and Event Data, ha declarado a DW News que esa cifra es inexacta y que los actos violentos en el país afectan a todas las confesiones religiosas. Desde el inicio de la insurgencia islamista al noreste de Nigeria, que se intensificó hace más de 16 años, se han producido alrededor de 52.000 muertes de civiles en toda Nigeria, con personas de todas las religiones y por todo tipo de motivos. La afirmación de que hay 100.000 víctimas mortales cristianas simplemente no se ajusta a las pruebas de que disponemos. Algo que confirmó a DW la plataforma de verificación de datos de Nigeria, Dubawa. Los cristianos de la zona norte afectados por esta insurgencia son minorías. Los datos reflejan que por cada cristiano afectado hay 9 musulmanes.
Nigeria es un país con un norte mayoritariamente musulmán y un sur de mayoría cristiana. El país ha sufrido ataques violentos de Boko Haram y otros grupos militantes que atacan comunidades, escuelas y lugares del culto desde hace más de una década. Los conflictos étnicos y las disputas territoriales también han empeorado la seguridad del país. Las reacciones entre los nigerianos han sido variadas desde el anuncio de Trump. No solo están matando a cristianos, también están matando a musulmanes. Pero su ambición es buena, deberían venir y ayudarnos con esos terroristas. Están matando cristianos en Estados Unidos, están matando cristianos en Kuwait, están matando cristianos en Afganistán. ¿Por qué en Nigeria? No voy a desaprobar una buena acción, pero tampoco voy a lanzarme a ella solo porque suene bien. Las autoridades nigerianas admiten que hay problemas de seguridad, pero niegan las acusaciones de persecución a los cristianos. El presidente Tinubu ha acogido con satisfacción cualquier ayuda de Estados Unidos para luchar contra los grupos terroristas, siempre y cuando se respete la integridad territorial del país. Y Ucrania ha desplegado fuerzas especiales en la asediada ciudad oriental de Pokrov en un intento por repeler un duro ataque ruso en el que participaban miles de soldados. Así lo declaró el comandante en jefe del ejército ucraniano en Kiev. La batalla por Pokrov, conocida como la Puerta de Donetsk, se ha prolongado durante más de un año. Moscú ha convertido esta ciudad fronteriza en objetivo prioritario debido a su ubicación en el centro de las principales carreteras y vías de la región. Rusia busca por todos los medios capturar la mayor parte posible del este del Donbass antes de aceptar cualquier acuerdo de paz. Y ampliamos ahora la información con el periodista Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia. Ricardo, ¿cuál es la importancia estratégica de Pokrov en el desarrollo de la guerra en Ucrania? Hola, buenas noches desde Estonia. Bueno, si Rusia se hace con esta localidad, pues será la puerta al último tramo final de conquistar completamente la región de Donetsk. Según las últimas estimaciones, Rusia controla ya casi más del 81% de esta región, que es la región por la que comenzó todo este conflicto allá en 2014. Si Ucrania realmente finalmente cede este territorio, si se retira, Rusia tendrá muy fácil avanzar en lo que queda de la región, lo que sería no solo un golpe militar, sino también un golpe casi devastador en la moral de los ucranianos, que llevan, como decimos, desde 2014 intentando mantener estas posiciones. Ucrania niega que esté perdiendo ese territorio, pero Rusia parece que está haciendo avances muy significativos y lo sabremos seguramente el desarrollo en las próximas 2-3 semanas. Claro. Ricardo, tras los intentos fallidos de Donald Trump de conseguir un alto al fuego, ¿alejaría o acercaría una toma de Pokrov por parte del ejército ruso un fin de los combates? Bueno, Rusia parece dispuesta a seguir continuando no solo por esta localidad, sino por todo Donetsk, por Lugansk, por Zaporilla y por Gerson. Incluso hemos visto a tropas rusas ya en Dnipropetrovsk, con lo cual sería envalentonar una victoria aquí a las fuerzas rusas. Rusia, Putin, parece estar dispuesto a continuar con la guerra, pese a que en casa la economía, con esos ataques ucranianos dentro de las líneas al sistema de suministro de energía en Rusia, está afectando a la economía muy fuertemente. Pero Rusia parece estar dispuesta a continuar con esta guerra y si finalmente Rusia consigue hacerse con toda la región de Donetsk, esto será un espaldarazo a las políticas de Putin, que quiere presentar a su pueblo una gran victoria que justifique el enorme esfuerzo en vidas, equipamiento y también económico que Rusia está llevando a cabo en estos casi 4 años de guerra. Entiendo. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, por este análisis desde Estonia. A ustedes. Y casi un mes después del inicio del alto del fuego entre Israel y Hamas, las tropas israelíes siguen ocupando gran parte de Gaza y mantienen restricciones en la llamada línea amarilla. Mientras, el hospital Nasser de Han Yunis recibió los cuerpos de 45 palestinos que Israel entregó a la Cruz Roja para su devolución a la franja. Y los ministros de Exteriores de 8 países de mayoría musulmana se reúnen en Estambul para analizar el frágil alto el fuego en Gaza. Estos bloques de hormigón amarillos se han convertido para los gazatíes en un símbolo del peligro que acecha a la vuelta de la esquina. Está apenas a 50 metros de distancia. Es peligroso. No es fácil llegar allí. Por ser alguien que vive en el área, no me dejan llegar allí.
Todo el tiempo hay disparos, ataques de dron o de tanques. El ejército israelí instaló los bloques a cada 100 metros para demarcar la así llamada línea amarilla, es decir, el área de Gaza que sigue bajo control israelí. La línea amarilla se estableció como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Con el tiempo, se supone que el ejército se retirará a una zona de seguridad más reducida, marcada aquí en rojo. La línea pasa por Jabalilla, donde se encuentra uno de los mayores campos de refugiados. Las familias palestinas viven en un estado de miedo permanente. Están instalando la así llamada línea amarilla y dicen que está prohibido acercarse. ¿Por qué está prohibido? Allá hay casas. Detrás de la línea amarilla la gente no puede volver a sus casas para sacar su ropa de invierno. ¿Por qué? Porque está la línea amarilla. Esperamos y deseamos que el ejército se retire para poder volver a nuestros hogares. Queremos que comience la segunda fase del acuerdo para estar en nuestras casas. Mientras la línea amarilla y el ejército sigan aquí, la vida es imposible y las circunstancias seguirán siendo difíciles. El ejército de Israel afirma que detrás de la línea continúan las operaciones. Todavía quedan focos de Hamás en las zonas que están bajo nuestro control en Gaza y los estamos eliminando sistemáticamente. En realidad hay 2, en Rafah y Han Yunis, y serán eliminados. Solo hay un número limitado de personas que Israel permite atravesar la línea. Hamás asiste a la Cruz Roja y a un equipo egipcio que busca los cuerpos de los rehenes. Su recuperación es uno de los pilares del acuerdo de alto al fuego que lleva casi un mes en vigor. Economía ahora con Juliana González. Gracias, Silvia. Y este martes Nueva York elige su alcalde y se trata de uno de los pulsos más interesantes en una ciudad que genera el 9% del PIB de los Estados Unidos. Zohran Mamdani es el favorito para suceder a Eric Adams, quien renunció a ser reelegido tras acusaciones de corrupción. Además, esta es una de las elecciones que sirve de pulso para esas elecciones de medio término del próximo año. Zohran Mamdani pertenece al ala izquierda de los demócratas. Con una campaña en favor de una vida más asequible en una de las ciudades más costosas del mundo, este hombre de 34 años y musulmán pasó en un solo año de ser un diputado local casi desconocido a convertirse en la esperanza de los más jóvenes. Mamdani aboga, entre otras cosas, por el control de los alquileres, así como por autobuses y guarderías gratuitos. Para financiar estas promesas, el candidato quiere aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas. Y Nueva York sigue siendo un motor económico crucial para los Estados Unidos, ya que alberga más sedes corporativas que cualquier otro lugar del país. Y analizamos lo que está en juego en términos económicos en esta elección del martes con Ana Nieto. Ana, me alegra mucho saludarte. El mensaje de Mamdani, la búsqueda de la asequibilidad, parece haber encontrado un fuerte eco en Nueva York. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno, Ana? La realidad, Juliana, es que estos años de inflación han dejado a la mayoría de los neoyorquinos contra las cuerdas. Las familias de altos ingresos y con más riqueza están en una muy buena fuerte posición económica debido a la subida de la bolsa. En Nueva York viven muchos multimillonarios que compran sin hipotecas 2/3 de las casas de Manhattan y no tienen problemas para pagar martinis a $30. Pero el resto camina haciendo equilibrios presupuestarios, incluso con ingresos por encima de los $150.000 anuales. La vivienda, que es algo en lo que se ha enfocado el candidato Mamdani, es el primer problema. El alquiler medio de un apartamento, de una habitación, en la ciudad ronda los $2.500, en el caso de las 2 habitaciones los $3.200. Es una media, va a ser muy difícil encontrar un apartamento con este precio tanto en Manhattan como en buena parte de Brooklyn. Y si quienes ocupan este apartamento es una familia con hijos, el alquiler no va a ser el mayor problema. Un jardín de infancia para un menor de 5 años cuesta un mínimo de $14.000 al año. Quienes trabajan en la industria de la inversión, está previsto que este año
año cobren entre salarios y bonus alrededor de $500,000. A estos no les va a doler tanto que en enero empiece a subir el billete de metro y de bus a $3. Ana, con estas cifras, las elecciones a la alcaldía de Nueva York se están siguiendo, hay que decirlo, de cerca, en realidad en todo el país. ¿Hasta qué punto la asequibilidad es un problema para el resto de los Estados Unidos y no solamente para grandes ciudades como Nueva York? Es un problema generalizado porque aunque la desigualdad social en Estados Unidos no es nueva, lo que sí que es cómo se ha ensanchado en un momento tanto de incertidumbre económica como tecnológica. Y con esta fase social se llega a una economía en la que el 10% que más dinero tiene se está encargando de casi el 50% del consumo nacional. El 90% restante está vigilando sus presupuestos. De hecho, la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo que estamos en una economía bifurcada. Y la imagen más gráfica que se está popularizando es la de una K, con una parte en crecimiento y otra hacia abajo. La crisis de asequibilidad con esta base social es cada vez más evidente y lo vemos con los resultados de las empresas en bolsa, sobre todo las de consumo. Ana Nieto, muchas gracias por este panorama y veremos mañana cómo votaron los neoyorquinos. Sin duda. Y hablamos ahora de semiconductores. A pesar de las señales de distinción procedentes de Pekín, los proveedores de la industria automovilística se enfrentan a un agotamiento de los suministros de chips del fabricante Nexperia. El líder del sector, la alemana Bosch, declaró el lunes que por este motivo la empresa había solicitado a la agencia de empleo alemana la reducción de la jornada laboral para una de sus plantas. La amenaza de escasez de los chips básicos que se utilizan masivamente en componentes de la industria automovilística causó revuelo en el sector a nivel mundial. China, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en marcha esfuerzos para alcanzar una solución política. Este sábado, China anunció que de forma excepcional volvería a permitir las exportaciones de estos semiconductores. Y dejamos de lado los semiconductores para hablar de la manosfera, Silvia. Así es, Juliana, y es que en México crecen los discursos de odio y la hostilidad contra las mujeres, sobre todo en redes. Se ha expandido el movimiento Incel, que son célibes involuntarios que culpan a las mujeres y a la sociedad de su incapacidad de establecer vínculos sexoafectivos. Al mismo tiempo, hay organizaciones que promueven formas de masculinidad sana y reconocimiento de las violencias machistas. Nuestro colega Aitor Sáez visitó a uno de estos grupos. La empresa de Israel lo obligó en 2023 a asistir a un curso de nuevas masculinidades, después de un incidente de acoso sexual a una compañera. Cumplió sus sesiones, pero decidió seguir porque identificó muchas otras formas de violencia. Yo antes decía, soy una persona tranquila, ¿no? O sea, no soy violento. Porque violencia pues, era golpear, era ofender, era violar, ¿no? Pero me doy cuenta que pues, hay violencias que, como te digo, son normalizadas, que parece que están permitidas, ¿no? Bueno, según eres hombre y así está bien y así es. Hay una frase que también escuchaba mucho en familia, pues así es esto, ¿no? Así pasa. Entonces de repente digo, no, pues no tendría por qué pasar. Esta organización, Gendes, se dedica a promover masculinidades sanas en respuesta al aumento de discursos de odio contra las mujeres en Internet. Se lo llama Manósfera. Webs, foros y plataformas de hombres que refuerzan masculinidades tóxicas y misoginia. El director de Gendes, Ricardo Ayllón, describe el machismo como un monstruo de 1000 cabezas que ahora toma fuerza en las redes sociales. Detectamos anonimato, detectamos permisividad y mucha colusión o complicidad entre estos grupos de hombres. Efectivamente, hay mucho enojo. No saben del tema, que confunden términos, pero lo dicen con tal seguridad que muchos hombres seguidores les creen. La desinformación con mensajes violentos y discriminatorios atrae sobre todo a adolescentes que buscan validación online. Según un estudio de la ONU, 2/3 de los hombres se relacionan regularmente con influencers que promueven actitudes nocivas. De ahí surge el movimiento Incel, de su traducción del inglés célibes involuntarios, adolescentes que culpan a las mujeres y a la sociedad de su incapacidad de establecer vínculos sexoafectivos.
La directora del Instituto de Liderazgo, Simone de Beauvoir, advierte de los riesgos por su vínculo político con posturas conservadoras. ¿Cuáles son las causas estructurales? Como todas esas promesas, ¿no?, que el patriarcado, el capital les ha hecho a jóvenes de cierto estrato social, de cierta clase social, no cumplidas, ¿no? Como eso no son las mujeres que generan esa frustración, ¿no?, y ese resentimiento, son de alguna forma expectativas de vida truncadas. Con el tiempo, eso se ha ido convirtiendo en un brazo cultural de la ultraderecha a nivel global. En Ciudad de México, un estudiante de bachillerato que se presentaba como incel asesinó a uno de sus compañeros en octubre. El homicidio encendió las alarmas en el país. Pero las autoridades no tienen herramientas efectivas para frenar esta radicalización digital. En México, 1/3 de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Yakir se dio cuenta de estas agresiones cotidianas cuando rompió con su pareja por celos y una amiga le recomendó asistir a estas reuniones de gendes. Ayuda mucho, es como empezar a identificar nuestras emociones, nuestro cuerpo, a reconocerlo y empezar a adentrarnos en ese espacio emocional, ¿no?, que tiene que hacerse en colectivo. Es decir, como hombres tenemos que trabajar entre nosotros, hablar entre nosotros para identificar los códigos que nos han socializado de tal forma. Frenar el machismo desde los hombres y también el avance de una manósfera y un movimiento incel que ya se ha cobrado vidas en México. Y el mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025. El ensayista y crítico recibió este reconocimiento, según el jurado, por su excepcional obra literaria con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento de la cultura hispánica. El escritor mexicano de 77 años se alza de esta manera con el máximo galardón de la literatura en lengua castellana. El premio, dotado con 125.000 euros, le será entregado el próximo 23 de abril en la Universidad Española de Alcalá de Henares. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.